sería muy optimista pensar que Bolivia lo iba a hacer mejor que los países que lo han hecho mejor, dado los problemas estructurales del sistema de salud, del capital humano, las restricciones financieras, y etcétera, etcétera. Un elemento creo que a considerar al momento de juzgar la gestión de la pandemia. En cuanto a medidas de política monetaria, lo que ha ido haciendo el Banco Central es desde el punto de vista de medidas convencionales, lo que corresponde. Uno de los instrumentos que tiene a disposición el Banco Central son las operaciones de mercado abierto. Estas operaciones son las que permiten transar con activos financieros emitidos por el Banco Central de modo a regular la cantidad de dinero en la economía y afectar vía cantidades los precios de los activos y obviamente interés. Entonces lo que hemos hecho es ser altamente expansivo, o sea, no han habido prácticamente emisiones, han disminuido la oferta de títulos, valores para no absorber liquidez. No sé, los saldos de títulos han caído a niveles históricamente bajos. El Banco Central no está ofertando títulos, porque si ofertara títulos y los agentes económicos los compran, el Banco Central estaría absorbiendo liquidez y eso es lo que no se quiere. Se mantienen las tasas de regulación monetaria históricamente bajas, en torno a 0%. Entre medidas también no convencionales que se han implementado, está esta que fue importante en el periodo, por ejemplo, más complejo de la crisis del año pasado, octubre-noviembre, en el cual el Banco Central pudo dotar de liquidez al sistema financiero con cerca de 14.000 millones de bolivianos, porque hubieron retiros masivos, la gente se asustó, ¿no es cierto? Y podía poner en complicaciones al sistema financiero, y el Banco Central respondió adecuadamente. En lo que va del año, o al primer semestre, digamos, se han hecho este tipo de operaciones por 7.800 millones aproximadamente. Son posiciones de liquidez que hace el Banco Central para temas contingenciales. Otra operación importante que se hizo fue esta con una medida no convencional con la administradora de fondos de pensiones, en las cuales el Banco Central les compró títulos del Tesoro General del Estado, y las AFP esos recursos los direccionaron al sistema financiero aperturando depósitos a plazo fijo, y eso dotó de liquidez al sistema financiero. El elemento de objetivo principal de la política monetaria dirigida por un banco central tiene que ver con la inflación. Y en ese sentido la inflación está controlada. El objetivo principal de inflación está en torno al 3.4 para este año en el programa fiscal financiero que se diseñó inicialmente, en un rango de 2 a 4%, y estamos dentro del fan chart de la banda, digamos, hasta junio está en 1.4 la inflación a 12 meses, por ende, como es obvio, ¿no es cierto? Como la economía está afectada, la inflación tiende a ser baja, y en este momento no es una preocupación para el Banco Central, y por ende permite ser expansivo. Desde el punto de vista del sector externo, las exportaciones se han comportado proporcionalmente mejor que las importaciones, por ende hay un saldo comercial positivo al mismo corte de cada año, digamos, y en 2020 muestra todavía un saldo positivo. Desde el punto de vista, ¿por qué mostraba esto? Porque el sector externo es el que realmente alimenta las reservas internacionales, ¿no? Se ha conseguido detener esta hemorragia de pérdida de reservas internacionales desde 15.000 millones que fueron cayendo hasta los 6.500. Y bueno, ya desde hace tiempo se mantiene, y es más, en el último periodo, con algunas medidas que se han adoptado, perdón, se ha conseguido incrementarla, y está ya por encima de los 6.500 millones. Pero ¿qué quiere decir esto? Que las reservas internacionales no muestran estabilidad. Desde un punto de vista de benchmark o comparativo con otros países, el nivel de reservas internacionales de Bolivia
está bastante bien, está por encima del promedio, está por encima del promedio de la región, entonces con eso nos sentimos cómodos. Desde el punto de vista de adecuacidad de reservas en relación a otros indicadores, ¿no es cierto?, como el criterio del porcentaje de las reservas sobre importaciones en meses, digamos, cuánto podría cubrirse. Este es el estándar, digamos, y estamos en todos los casos por encima. También la regla de Guidotti-Greenspan, que tiene que ver con los servicios de la deuda, el indicador mixto también, o el indicador ARA, nos indican que estamos dentro de un rango razonable, por ende el tipo de cambio no es una preocupación en este momento para la economía. Desde el punto de vista de deuda externa, estamos en niveles importantes. Desafortunadamente, en los momentos de mayor bonanza, digamos, económica, ingresos para el país, nominalmente la deuda crece de manera importante, pero cuando la vemos desde el punto de vista real, como porcentaje del PIB, podemos ver que hay espacio para tomar endeudamiento. Eso es lo que, digamos, permite dar cierta tranquilidad para encarar políticas vía financiamiento externo. Desde el punto de vista de agregados monetarios, se ha conseguido revertir la tendencia negativa de los agregados, o sea, porque el Banco Central ha sido expansivo, los agregados han reaccionado positivamente. Los depósitos, fíjense ustedes este cambio de tendencia que había hasta marzo. El sistema financiero está en este momento con un nivel importante de depósito, debido obviamente no solo a las medidas, sino también a la coyuntura también, ¿no? El profesor Stiglitz menciona este tema de sobreencaje en la mayoría de las economías, de sobreencaje legal, o sea que hay mucha liquidez porque también la gente está con un motivo precautorio, digamos, de liquidez, por el encapsulamiento, la gente ha disminuido la cantidad de retiros que hace, o los montos, las magnitudes, digamos, entonces eso hace que exista también liquidez en la economía, ¿no? Lo positivo también es que se ha logrado revertir la tendencia que existía entre el diferencial cartera-depósitos, ¿no? Lo ideal es que haya una brecha positiva, o sea, que los depósitos estén por encima de los créditos. Eso también se consiguió hacer, y eso confirma, digamos, niveles de liquidez razonables. El sistema de pagos que gestiona también el Banco Central está funcionando muy bien, la volumetría ha sido testeada en niveles altos también y está respondiendo. Y bueno, finalmente les quería mostrar esto de cuantificación de las medidas, porque mucho se habla cuánto ha hecho el Banco Central en impulsos monetarios o fiscales y comparado con otros países. Bolivia es el segundo país de la región en cuanto a impulsos encarados para esta situación, y obviamente los impulsos monetarios han sido los más importantes. El desafío obviamente es que los impulsos fiscales sean mayores, pero bueno, para eso hay una serie de desafíos que los comento en estas conclusiones. Podemos decir que la orientación de la política económica ha sido expansiva y con un cambio de paradigma, ¿no? Antes del COVID, el sentido podría haber sido consolidación fiscal, ¿no es cierto? Minimizar los desequilibrios o buscar disminuir los desequilibrios, y hoy el concepto es optimizarlos, porque no podemos buscar, digamos, un equilibrio presupuestario en este momento, dadas las restricciones o los problemas que existen y que impone la pandemia. Por ende, es el tema, ¿no? Ser lo más efectivos en estas medidas y coordinar adecuadamente tanto la política monetaria con la política fiscal. La dinámica y la gestión de la curva de la evolución de la pandemia va a ser obviamente un tema que va a influir en lo que se viene. El Banco Central debe seguir gestionando el sistema de pagos de manera importante. Fíjense ustedes que
con todos los problemas que han podido existir en octubre, noviembre, y cualquier momento el sistema de pagos ha funcionado de manera impecable, no ha habido problemas, el sistema financiero, el material monetario ha sido distribuido adecuadamente y por ende no ha habido problema. Yo siempre digo, el Banco Central debe ser como el árbitro de fútbol, buen árbitro de fútbol que no se debe notar, digamos, ¿no? Cuando el árbitro no pasa desapercibido es que está haciendo un buen trabajo. Hacer un monitoreo y gestión macroprudencial del sistema financiero en todos sus componentes y sus sectores. Se ha hecho y se tiene que seguir haciendo medidas extraordinarias porque, como decía en un artículo, es un momento extraordinario. Se ha dado apoyo desde el Banco Central para los estímulos fiscales, dado que había una trayectoria ya de desaceleración que venía desde el año pasado. Entre los desafíos también la eficacia y operativización de las medidas. A veces este es un elemento importante de discusión en lo que es la política pública. Las medidas pueden ser muy buenas desde el punto de vista de su concepción, pero aterrizarlas, digamos, es un gran desafío para que sean eficaces. El control de la inflación, si bien en este momento la inflación es baja y no es una preocupación, en la medida que siga siendo así, el Banco Central puede seguir siendo expansivo y apoyando la recuperación de la actividad económica. Dos grandes desafíos o con lo que ha tocado lidiar en las medidas, uno, la informalidad, y otro, el desarrollo digital de este país. Si la informalidad es menor y el desarrollo digital también mayor, las medidas implementadas hubieran sido mucho más efectivas y su impacto hubiera sido mucho mayor. Por ende, cuando hay estas restricciones, hay que ponerse muy creativos. Otro desafío es la respuesta de los agentes económicos en la definición de este shock que estamos teniendo. Si los agentes económicos consideran que el shock va a ser permanente, van a reducir sus niveles de gasto, ya sea para consumo o para inversión, y eso va a acentuar, va a ser procíclico, ¿no? En cambio, si las señales permiten que los agentes consideren que el shock no es permanente, va a ser coyuntural, van a seguir gastando, van a seguir invirtiendo y nos recuperamos más rápidamente. Y obviamente el contexto internacional, pues, ¿no? Por las dependencias estructurales que tiene este país, ¿no? Un poco más del 70% de los ingresos, como ustedes saben, provienen de la exportación de materias primas, fundamentalmente hidrocarburos y minerales. Por ende, aquí resumo en orden de importancia probablemente la pandemia, el principal desafío y su gestión. Dos, los recursos externos, eso es importante, y es más importante aún que organismos o poderes como la Asamblea Plurinacional entienda que son necesarios los recursos externos para atender la emergencia sanitaria y la reactivación, precautelar al mercado financiero, digamos, al sistema financiero, que es por donde el canal, por donde finalmente el Banco Central, o principalmente el Banco Central, puede operar la política monetaria, la reactivación económica en sí misma y obviamente la inflación, y claro que aquí hay, si ustedes quieren verlo desde un punto de vista econométrico, aquí hay multicolonialidad entre esos elementos, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería, estimados colegas, a disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias, estimado Walter. Queremos ceder la palabra a los colegas profesores que están en la sala. También tenemos posgraduantes, tenemos también personas interesadas en lo que es nuestra maestría en economía. Veo, por ejemplo, que está Orlando Saucedo, está Moisés, está Ignacio, está Carlos Ergueta, está el profesor Dame Valdivia. Bien, por ahí lo vi también a Daniel Sánchez, están otros colegas. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta al profesor Walter.
¿Qué dice Orlando? Sí. Tenemos una pregunta de Moisés. Bueno, no voy a decir el nombre para no intimidar. No puedes decirlo para que lo anote, claro, para que lo ponga en mi lista negra. Muy bien. Moisés Andrade dice, profesor Walter, ¿cuál es el comportamiento que tiene el tipo de cambio real en este último tiempo? Ok, gracias Moisés, un gusto saludarlo. Sí, efectivamente, si miramos el tipo de cambio real, y desde hace tiempo, ha habido obviamente una apreciación, ¿no? Si uno mira solo el tipo de cambio, estamos hablando aquí en un ambiente académico, si uno mira solo el tipo de cambio, el tipo de cambio real, podría tender a pensar que, o preocuparse respecto al tipo de cambio nominal, ¿no? Que pudiera estar sugiriendo una depreciación. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho, específicamente con el profesor Vanegas, tras que entramos al Banco Central por justamente esas preocupaciones que veníamos desde hace tiempo ya, fue revisar todos los modelos relacionados a las estimaciones de tipo de cambio real de equilibrio, digamos que fundamentalmente hemos testeado varios modelos para ver que, digamos, se comporte de acuerdo a sus fundamentos, y entonces lo que hemos encontrado es que efectivamente estamos tranquilos con el tipo de cambio en este momento. Ahora, si me preguntan personalmente, y nuevamente reitero, una posición personal y en un ámbito académico, yo siempre he sido más partidario de modelos flexibles, pero que se tienen que implementar en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque en este momento no tendría sentido una devaluación, no genera efectos rápidos por el tema de que no se cumple la condición de Marshall-Lerner por razones obvias, como todos saben. No hay mucho que hablar de ello, y más bien generaría inestabilidad. Entonces, creo que con eso he ido más allá de su pregunta, querido Moisés. Listo, gracias, profesor. Gracias, doctor. Nos pregunta el profesor Walter, el profesor Dani Valdivia, que es profesor de la maestría en economía. Dice, estimado, muy interesante la exposición. ¿Cuál es la composición del impulso monetario del 16% y qué tipo de medidas el BCB podría adoptar para que se plasme en la economía? A ver, no lo tengo aquí a mano, pero a ver, ¿qué estamos contabilizando en los impulsos monetarios? Está varias de las cosas que les he ido mostrando, las medidas que se han ido implementando entre convencionales y no convencionales, incluyendo el fondeo también al tesoro, o sea, medidas debajo y sobre la línea, que suman aproximadamente ese 16%. Entiendo que también la preocupación puede ir en sentido de que, digamos que las medidas han dotado de liquidez, y es una preocupación que tenemos nosotros, pero probablemente esa liquidez, en algún momento vi algún comentario de Daney en esa línea, probablemente esa liquidez no esté reaccionando, o los créditos no estén reaccionando en esa medida, porque finalmente lo que buscamos es eso, ¿no? La liquidez, aparte precautelar al sistema financiero, lo ideal sería que ayude al crecimiento vía el canal del crédito. Esa creo que es el desafío fundamental en el cual se está trabajando, y bueno, otras medidas más, pero me voy a concentrar en esa. Por ejemplo, con cosas como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no colocan los bancos? ¿No? Uno, por lo que decía que hay un tema precautorio de los agentes económicos y de los bancos también, porque los bancos perciben mayor riesgo. Entonces, entre las medidas de reactivación y lo que ha trabajado el Banco Central es tratar de
aminorar esos riesgos para que los bancos presten, que es, si ustedes se fijan, la principal crítica que hubo en la crisis financiera de 2007 en adelante, ¿no? Que todos los bancos centrales inyectaron un montón de liquidez, y los bancos aún así con tasas negativas no colocaban. Entonces lo que hemos buscado es corregir ese problema, o al menos generar los incentivos para ese lado. Por ejemplo, con el tema de los fondos de garantía, de modo que eso, la pérdida esperada pueda ser cubierta por fondos de garantía, de modo que la rentabilidad de los bancos no se vea afectada o las pérdidas sean menores. Por otro lado, los fondos el FORE, este fondo que permite reprogramar a los deudores, y el sentido es que permite bajar la carga financiera de las empresas, de modo que los bancos cuando presten sepan que si el prestatario se ve afectado en su flujo en algún momento, lo va a poder reprogramar y van a haber los recursos necesarios. El tema de previsiones sin afectar, digamos, los acuerdos de Basilea, digamos, las líneas maestras de Basilea, también una serie de incentivos que hemos tratado de generar precisamente para que el crédito fluya. Esa es la preocupación, y precisamente hoy estamos tratando de cerrar para que el crédito esté al 3%, que genere levantar demanda de crédito, que son tasas históricamente bajas, fluya de una vez, digamos, ¿no? Hoy hemos cerrado acuerdos o intenciones con varios bancos, y creemos que rápidamente va a fluir eso. El Banco Unión ya empezó a colocar, digamos, tomó la posta primero, y varios bancos creo lo van a hacer. Y bueno, básicamente eso, estimado Daney. Gracias, profesor. Nos pregunta Alberto Ramos. Dice, ¿cuál es el efecto que se espera tener con el crédito 1, 2, 3? Ya, bueno, complementando tal vez o profundizando lo que venía diciendo, el crédito 123, bueno, que se ha llamado comercialmente 123, tiene que ver con que, a ver, el objetivo es reactivar la economía, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos buscando es que se reactive o se genere dinámica interna, ¿no es cierto? No que la liquidez no afecte, digamos, significativamente, si dotamos de liquidez, digamos, y esa liquidez sirve para seguir importando, nos puede jugar en contra, ¿no es cierto? Entonces lo que se está buscando es que se incentive lo nacional a través de créditos para bienes y servicios nacionales a una tasa de interés históricamente baja, que es 3%. Entonces, con una reducción que hicimos del encaje legal, hemos constituido un fondo que se llama CAPROCEN. Ese fondo le presta a los bancos a una tasa del 0%, y en los bancos la prestan al 3%. Entonces, evidentemente no es una tasa, un spread muy alto para los bancos, pero la idea es precisamente reactivar o levantar la demanda de créditos que puede estar deprimida, y dinamizar la actividad económica con esas tasas, que es muy atractivo prestarse al 3%, digamos, y más con las otras medidas de soporte que decía, una sola medida no va a solucionar las cosas, todo tiene que venir en paquete. Pero esta medida creemos que puede fluir bastante bien y ser una buena medida de alivio desde la competencia que tiene el Banco Central. Muy bien, profesor. Tenemos una pregunta de Orlando Saucedo. Nos dice, de darse el retiro parcial de los depósitos de la AFP, ¿cómo impactaría en el crecimiento económico? Aquí, profesor, tal vez pueda también comentarnos un poco de su resultado cuando usted ganó un premio nacional de investigación del Banco Central con el rol del sistema de pensiones en el crecimiento económico. Ah, sí, pues sí, tengo otro en revisión parecido, ya se lo voy a pasar, tengo un journal en revisión. Pero, a ver, el tema de pensiones es bien complejo, y la gente siempre tiende a criticar, es un tema muy complejo. Es entendible la preocupación de mucha gente que la está pasando mal, digamos, ¿no? Y puede haber aportado a las AFP, digamos, a su
jubilación y quiera retirar esa plata. Más allá de mi experiencia, digamos, profesional en pensiones, en haber trabajado en pensiones o haber asesorado, digamos, en pensiones local o afuera, desde el punto de vista académico, lo que yo he encontrado con dos coautores, con Fernando Úbeda y con Javier Barbero, encontramos que los sistemas de pensiones, hicimos un estudio en panel, en países que tienen sistemas de pensiones parecidos al nuestro, encontramos que los países que tienen sistemas de pensiones tienden a generar desarrollo financiero, y fundamentalmente a través de los canales del mercado financiero, y ahí en relación, el mercado de valores es el que más efectos genera en el crecimiento, luego viene el sistema financiero, y por último la deuda pública, porque esos tres canales son los cuales invierten los fondos de pensiones. Y también desde un punto de vista cualitativo, porque lo sofistica a los inversores, ¿no? Porque tienen que ser, están regulados, tienen que cumplir una serie de requisitos, y es por eso que, digamos que, no recuerdo el efecto en el crecimiento, no recuerdo, pero era importante, era estadísticamente significativo y positivo. Pero creo yo que hay dos problemas, ¿no? Uno sería el económico, el que menciona el colega, cuantitativo, pero el otro también sería un tema un poco más cualitativo, y es creo que el desafío que está imponiendo hoy la situación actual. Fíjense ustedes que a veces romper paradigmas, pues estamos pudiendo poner en riesgo ciertos principios rectores básicos del funcionamiento económico. Me explico. Si, por ejemplo, hoy empezamos a retirar dinero de los fondos de pensiones, yo he dicho, estamos abriendo una caja de Pandora, ¿no? Más allá desde el punto de vista técnico, que liquidar esas inversiones a precios diferentes puede generar pérdidas, etcétera, etcétera, podemos generar un antecedente nefasto, creo yo, para que el día de mañana, por cualquier motivo, pues, se pueda retirar. Y por otro lado, fíjense lo que les decía, ¿no? Fíjense que ya hay una ley de alquileres que es retroactiva, y que ya está entrando a temas de propiedad privada. O sea, creo yo que tenemos que tener mucho cuidado con las medidas esas extremas que pueden vulnerar elementos que han sido positivos, digamos, en el sistema económico, ¿no? Yo creo que hay que buscar otras formas para precautelar, o hay que exigir otras medidas probablemente al gobierno nacional, si ustedes quieren, o a los hacedores de política pública, para las personas que están desempleadas, etcétera, etcétera, sin perjuicio de que el sistema de pensiones actual en Bolivia, como todo, no es perfecto, puede ser mejorable, digamos, ¿no? Y eso ya encararía, si estamos hablando de eso, hay que hablar de una reforma más estructural que atañe otros elementos. Gracias, profesor. Tenemos otras dos preguntas, se las voy a leer las dos. Dice Rosemary Ontivero, profesor, ¿cómo podemos reactivar esta situación económica que vive actualmente el país con una cuarentena dinámica que se vive en la mayoría de los departamentos? Y la otra pregunta dice, profesor Ignacio Romero Cruz, profesor, ¿se tiene alguna estimación del tiempo a partir del cual se va a recuperar la economía del país? Preguntas relacionadas. Ya, ok. A ver, yo creo que la recuperación es un desafío muy complejo. Lo que nos está tocando vivir es histórico, ¿no? Yo creo que ni nuestros padres lo han vivido, esta situación tan compleja, probablemente de otra diferente lo que pasó en los 80, ¿no? Pero creo que este impacto que vamos a tener es muy duro. Y también con elementos políticos complejos de por medio, intereses que no terminan de entender que la gente está muriendo, que empresas están cerrando, que está habiendo desempleo, y los políticos no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que
primero es que tiene que haber recursos externos, y ahí tienen que pararse el tema de estas mezquindades y estas visiones de interés político, ¿no es cierto? Los recursos externos son cruciales, todas las economías lo están utilizando. Las medidas de reactivación, el decreto 4272 que se lanzó y el Banco Central contribuyó bastante a esas cosas y en muchos otros ámbitos, asume, digamos, que lo ideal es que se fondeen con recursos externos, ¿no? Y este país necesita muchos recursos externos para que se puedan capitalizar todas las medidas. Entonces, y obviamente, digamos que la asamblea controlada en este momento por otro partido que no es afín al que actual está en el Poder Ejecutivo, obviamente lo tiene claro y está asfixiando, digamos, pero me parece eso, desde un punto de vista personal, criminal, ¿no? No es correcto y no es justo tampoco justificarlo, valga la redundancia, con un tema de control. Los asambleístas pueden controlar en cualquier momento eso y no está escapando de su ámbito. Entonces, para resumir, yo creo que va desde seguir actuando desde donde nos toca a todos con responsabilidad y ojalá a la altura, digamos, del desafío histórico que tenemos. Y la segunda pregunta, el tema de la recuperación, es muy difícil decirlo por todos estos elementos que yo decía, ¿no? que son concomitantes, ¿no? No sabemos cuánto va a durar la pandemia, qué va a suceder, si se va a encontrar vacunas, si no se va a encontrar vacunas, si la inmunidad es dura o no dura. Imagínense ustedes lo que estamos discutiendo, dura 3 meses o dura más, entonces es muy complejo ahorita aventurarse a un tema. Lo que yo creo que tenemos que seguir haciendo es trabajando, y creo que nuevamente desde donde nos toca, tenemos que entender eso. Yo personalmente les digo, una de las cosas que uno aprende en la gestión pública, o que nos ha tocado aprender, entender, es que se pueden hacer cosas. Es nomás cuestión de voluntad. Entonces yo soy bastante optimista en ello. Ojalá, como digo, que los políticos puedan entender eso y puedan permitir y coadyuvar a que la cosa salga lo más rápido posible, porque tengo un estudio también que vimos. Usualmente Bolivia tiene un gran problema históricamente cuando uno revisa ciclos, cuando entra en momentos negativos, recesivos, tarda en llegarle, digamos, los efectos externos, pero tarda también en salir, digamos, probablemente por las inflexibilidades de muchas de sus variables, ¿no? y su estructura. Entonces, si no reactivamos rápido la cosa, esto puede ser más complejo, ¿no? Y no es un tema del gobierno actual, ¿no? Que es de transición, es un problema para la economía en general y para la gente. Bien, profesor, tenemos, está interesante, las consultas siguen lloviendo. Vamos a tratar de complacer a cada uno de ellos. Dice, Daniel Valencia señala, no existe desalineamiento del tipo de cambio real a partir de una estimación recursiva. ¿Cómo se encuentra la condición Marshall-Lerner? ¿El crédito que asignó el Banco Central es inorgánico? Bueno, y hace otras preguntas más, pero creo que las principales. A ver, creo que me las he anotado todo. Desalineamiento, profesor, del tipo de... Sí, a ver, el tipo de cambio real de equilibrio es una variable no observable, ¿no ves? O sea, nosotros estimamos eso en función a cuáles serían los factores o los fundamentos que están detrás de ello. Entonces, de las estimaciones que hemos hecho, diferentes modelos, diferentes tipos de modelos que hemos hecho, creo que hemos revisado unos 5, ¿no, Alejandro? 5 o más, tal vez. Sí, 5 modelos, profesor. ¿No? Sí, y los validamos los dos también. Lo que encontramos es que estaría dentro de bandas aceptables, digamos,
¿no? No, por eso decía, porque no nos preocupa por eso, entonces no habría tal desalineamiento, probablemente esté cercano a un desalineamiento desde el punto de vista que pudiera sugerir una devaluación, pero no es marcadamente notorio, digamos, algún caso, uno de los 5 creo, pero nada que preocupe. La condición de Marshall-Lerner no se cumple, ¿no? Recordemos que en Bolivia, la condición de Marshall-Lerner lo que nos dice es que para que una devaluación tenga un efecto favorable en balanza comercial, digamos, la suma de las elasticidades de las exportaciones e importaciones tiene que ser superior a 1. En el caso de Bolivia no se cumple porque si bien son commodities, digamos, lo que fundamentalmente exportamos, lo que se puede beneficiar de una variación del cambio vía precio, para afectarse en cantidades, somos tomadores de precios, pues, ¿no? Hidrocarburos y minerales, ¿no? Entonces no incidiría de forma importante en una devaluación desde ese punto de vista. Bueno, y hay otro, es más, hay un paper que recién ha sacado el Fondo Monetario también, que habla de este tema, lo profundiza, de que no necesariamente una devaluación podría generar de las formas que de manera contemporánea, clásica, digamos, se creía que pudiera afectar favorablemente a la balanza comercial, ¿no? Entonces, va por ahí. Y por último, lo del crédito, entiendo que la pregunta era si el crédito, Es inorgánico. si el crédito es inorgánico. A ver, básicamente, todas las operaciones que ha dado el Banco Central, no solo en esta gestión, sino antes, y todos los préstamos que ha dado al sector público, son emisión monetaria. Estamos, nuevamente reitero, estamos en un ámbito académico y hablando desde un punto de vista personal, pero desde un punto de vista de la evidencia y de lo que ha sucedido, es emisión monetaria. Entonces, no nos debe ni preocupar ni alarmar. ¿Cuándo nos debe preocupar y alarmar? Cuando no lo estamos controlando, o sea, no podemos expandirnos hasta el infinito y más allá, ¿no? Tiene que ser regulado, tiene que ser medido. Por eso fíjense que yo hacía al principio, bueno, acá en este slide yo mostraba que es importante los recursos externos, porque el Banco Central no puede estar expandiéndose tanto, ¿no? Entonces, va por ahí, y todos los países lo están haciendo, no es algo nuevo ni en este país ni en el mundo, no es algo de preocuparse, más aún con la inflación tan baja, y bueno, podríamos discutirlo desde el punto de vista académico, que sí, que funciona, que no funciona, cuánto tarda en reaccionar las variables, impulso, respuesta, lo que quieran, pero es lo que tiene a la mano el Banco Central para hacer, digamos, y apoyar de manera razonable, como se lo ha transmitido al Poder Ejecutivo, y siempre medido y debidamente calculado. Bien, profesor. Aquí tenemos otra pregunta de Daniel Sánchez, que nos dice: muchas gracias por la excelente exposición. ¿Cuál es el impacto del impulso monetario 16% sobre el crecimiento económico? ¿Y después de cuánto tiempo espera tener ese efecto sobre la economía? Al esperar que este año, por otra parte, pregunta, al esperar que este año la economía se va a contraer en 5%, ¿cuánto amortiguará el Banco Central de Bolivia? Ya, a ver, ¿cómo le respondo a esto? Que hay varios elementos ahí. Hay un tema que a veces la gente no entiende y probablemente en el ámbito académico no se entiende, que hay cierta información, yo lo voy a transmitir en total confianza, nuevamente reitero, estamos en un ámbito académico, lo voy a transmitir en total confianza. Hay datos y estimaciones que el Banco Central no puede revelar, no debe revelar, porque puede generarse aprovechamiento de información, lo que se conoce como información privilegiada.
Lo que sí les puedo decir es que, digamos que todas las medidas que se van haciendo tienen un debido sustento en modelos y evidencia que nos permite buscar precisamente el mayor impacto, digamos, ¿no? Desde el punto de vista no solo, no sé, econométrico, sino también desde el punto de vista de la operativización de las medidas. Entonces, digamos que los modelos que están estimando esos, por ejemplo, esas caídas, el Banco Mundial, nosotros hemos hecho algunos modelos también internamente y personalmente Alejandro, yo, y gente del Banco Central, los modelos que están estimando esas caídas del producto de cerca del 6%, por ejemplo, algunos probablemente más, creo que en algún panchart que hemos hecho puede llegar a 7 o por la parte inferior llega a 4. No es tan básicamente, digamos, el modelo es un modelo para ver si todo sigue igual, cuánto llegaría a tener de caída el producto, ¿no? Por otro lado, cuando aprobamos una medida, lo que hacemos es ver cuánto sería el impacto de esa medida específicamente, digamos. Entonces, de modo que todo el plan, digamos, lo que está buscando es evitar que se llegue a ese escenario, digamos, inercial de 5.9, creo que es el de Banco Mundial, de caída. Entonces, claro que en la medida, como le digo, que más retrasemos las cosas, que la Asamblea no apruebe los recursos externos, perdón, que la Asamblea no apruebe los recursos externos o que se sigan poniendo trabas de todo tipo, que la propia burocracia estatal no ayude, el impacto puede ser mayor o puede tardar más, digamos, en generarse los efectos que buscamos. Bien, profesor. Nos pregunta Heriberto Lozano. Dice, desde el año pasado a la fecha los depósitos en moneda extranjera se han incrementado. ¿Cuáles son las perspectivas de la bolivianización? ¿Seguirá esta tendencia? Ya, a ver, la bolivianización. Lo que hemos visto en la bolivianización es que, a ver, los créditos siguen más o menos el mismo comportamiento, no se han visto afectados, y tiene sentido. Desde el punto de vista de los depósitos, la variación no ha sido significativa, y probablemente la principal afectación ha tenido que ver con los periodos de inestabilidad de octubre a noviembre, donde salieron hartos dólares, digamos. Pero no creemos, digamos, que en este momento la bolivianización esté afectada. El objetivo obviamente tiene que seguir siendo mantener la bolivianización, por lo que, como ustedes saben, nos da más espacio de efectividad de política monetaria, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que explica también la bolivianización en este país tiene que ver, hay varios trabajos ahí, ¿no? Tiene que ver con que es una bolivianización en gran medida obligada, ¿no? No tanto por la estabilidad conseguida por el anterior gobierno, digamos, sino por medidas que venían de hace tiempo, que han tenido que penalizar el uso de moneda extranjera, ¿no? El ITF, el spread cambiario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, muchas de las cosas que hay que ir haciendo y seguramente ya reformas estructurales que tendrá que hacer el nuevo gobierno, tienen que ver con dar estabilidad y señales claras para que los agentes económicos, no solo porque sea oneroso mantener divisa o moneda extranjera, sino porque están cómodos con la moneda nacional también. Y fíjense ustedes que eso, las políticas adecuadas tienen su premio. Fíjense ustedes, el FMI le ha dado a Chile 24.000 millones, si no me equivoco, de un préstamo sin condicionalidad. Hoy conversaba con un funcionario en Washington del FMI, y a Colombia y a Perú también sin condicionalidad, pero a Chile 24.000 millones. ¿Por qué? Por la estabilidad continua macroeconómica que vienen teniendo. A Bolivia nos han dado 327 millones sin condicionalidad, ¿no?
pero fíjense que si este país pudiera tener estabilidad, digamos, continua, políticas adecuadas, pudiéramos también acceder a muchos otros beneficios y en el tiempo es evidente, ¿no?, que las políticas adecuadas, con adecuada institucionalidad, adecuado manejo, no hay por dónde perderse, ¿no? Acemoglu y Robinson la tienen, lo muestran contundentemente en su libro cuáles son los países que lo hacen mejor, ¿no? Bien, profesor, tenemos aquí una última pregunta que nos dice, estimado profesor, en un corto plazo y a un futuro, ¿no sería mejor que Bolivia tenga un libre mercado con una reducción de impuestos y una reducción del Estado? A ver, habría que, a ver, vamos, son dos cosas, va por dos partes, ¿no? El tema de los impuestos y el otro tema, el aparato estatal. Sí, yo coincido, no, mi opinión también es que en el caso del aparato estatal, yo soy más, mientras más mercado sea posible y Estado donde sea solo necesario, también por lo que hablaba, la evidencia es contundente, no hay por dónde perderse. Pero eso nuevamente tiene que ser un gobierno que pueda hacer esas reformas. En este momento es difícil encararlas, este tipo de reformas, ¿no? El Estado es muy grande, exageradamente grande, brutalmente grande, diría yo. En este momento eso no es eficiente. Y por otro lado, el tema de disminuir los impuestos, habría que verlo, no está muy claro tampoco el tema en la evidencia de que la disminución de impuestos genere tantos efectos positivos. Podrían darse ciertos incentivos, podría estudiarse, ¿no? A priori podría vérselo, puede ser interesante. Muy bien, y la última pregunta, profesor. Ha habido bastante preguntas, ¿no? Lo cual es bueno. Dos preguntas. Dice Alberto Ramos, ¿considera que para una reactivación económica más rápida sea una buena política la reducción impositiva y el gasto público? Lo que estaba en concordancia con el punto anterior. Y dice Carlos Sergueta, ¿piensa que la tendencia que se ha visto hasta el momento de incremento en los depósitos en moneda extranjera se mantengan para las siguientes gestiones? Perdón, la última no escuché. Sí, considera que la tendencia que se ha visto hasta el momento de incremento en los depósitos de moneda extranjera se mantenga para las siguientes gestiones. Ya, a ver, sobre la reducción de impuestos y el tema del gasto público, complementando la anterior, se ha aprobado un decreto, creo que ya se publicó, con una serie de incentivos tributarios. Entiendo que no lo he visto a detalle, lo vi muy rápidamente, me pareció interesante, pero evidentemente algo más fuerte o de mayor alcance, lo más probable es que tenga que pasar por ley, ¿no? Entonces, puede ser interesante. No sé si este gobierno lo pudiera ir más allá, pero puede ser interesante en este momento, habría que verlo. El tema es reducir el gasto público ahora, asumo que se refiere al gasto corriente, que tiene un menor multiplicador. Económicamente podría ser interesante y viable, ¿no ves? Bajamos el gasto, total ese gasto no genera mucho efecto en la economía, pero hay otro lado, ¿no? Que es el lado social, ¿no? En un, nuevamente, gobierno de transición, su principal mandato es estabilidad y llegar a elecciones y entregar lo mejor encaminado posible al país. Lo veo difícil hacerlo, más viable que lo haga un gobierno. Es más, que se está peleando, imagínense, el Poder Ejecutivo con la Asamblea o la Asamblea con el Poder Ejecutivo, es muy difícil. Eso. Y sobre la segunda pregunta, el comportamiento de los depósitos de moneda extranjera. Si se va a dar el año que viene,
digamos que este año no ha sido tan marcado como, digamos, como constante, digamos, una tendencia constante. Si uno lo ve de punta a punta, probablemente, pero una tendencia constante, no. Yo creo que el año que viene va a depender del escenario político y de las seguridades que se den. Ahí tengo otro paper igual en revisión que habla de la inestabilidad política, un modelo con ecuaciones simultáneas, y lo que nos dice es que, claro, está muy condicionada la perspectiva o la certidumbre económica con la inestabilidad política. No es nada nuevo, sino que econométricamente lo hicimos diferente. Pero lo que quiero decir es que va a depender de qué tanta certeza se den a la economía, porque finalmente lo que se hace cuando va a buscar dólares es tratar de protegerse, ¿no? Porque no está confiando en la moneda local o en el gobierno, digamos, de turno, ¿no? Entonces, esperemos que todo llegue a buen puerto. Como decía, para terminar creo mi intervención, es un desafío muy complejo el que tenemos y todito, y ojalá estemos todos a la altura, digamos, del desafío, ¿no? Muchísimas gracias, querido Walter. Le agradecemos por su valioso tiempo y por el detalle que ha tenido en cada una de las preguntas. También agradecemos a los participantes. Entonces, de esta manera vamos a dar por finalizada esta primera parte. Gracias, profesor Walter, nuevamente. Bueno, la siguiente parte que yo les voy a presentar va a ser breve, no va a tomar más de 15 minutos, por favor. Gracias, profesor. Yo me despido y los dejo. Un placer estar con ustedes. Gracias, querido profesor. Un abrazo. Cuídese. Listo, hasta luego. Chao, chao. Bien, entonces, mencionando el objetivo central de este conversatorio era la presentación del profesor Walter, que nos acaba de hacer sobre política monetaria en el contexto COVID-19. En esta segunda parte que yo les mencionaba va a ser breve. Yo les voy a explicar sobre en el programa de la maestría en economía y del diplomado en análisis económico que empezará el 11 de agosto. El cierre de postulaciones va a ser hasta el 5 de agosto. Para el caso de la maestría en economía, va a precisar de lo que es una entrevista. Y básicamente, entonces yo les voy a explicar brevemente en qué va a consistir